los no salvos solamente tienen el pasado. Y si mueren sin ser salvos, se quedan solo con el pasado. No conocieron el presente ni el futuro con relación a las bendiciones que Dios les da a los hijos de Dios y a lo que se espera a los hijos de Dios también. Es muy importante, hermanos, entonces nosotros entender, inclusive, sobre todo para nosotros los creyentes en Cristo, cuál era nuestro pasado, cuál es nuestro presente y cuál será nuestro futuro. En este pasaje que ya leíamos tenemos bien plasmado todo esto. Por ejemplo, pensando en el pasado, constituye una revisión negra y deprimente de estar sin Cristo. Ellos estaban, por ejemplo, nosotros también, todos los que están ahorita sin ser salvos y nosotros cuando todavía no éramos salvos, sin vida. Dice la Biblia en el pasaje que leíamos, estábamos muertos por vuestros delitos y pecados. No estábamos sin vida. Espiritualmente hablando, con respecto a Dios, estamos muertos, sepultados en nuestras propias tumbas que nosotros nos fabricamos. Delitos y pecados. Ese es lo que nosotros fabricamos. Ninguna respuesta en absoluto a las iniciativas de la misericordia divina que Cristo nos ofrece teníamos. La mentalidad de la carne era precisamente lo que nos gobernaba. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, todos sin vida. También, pensando en el pasado, estábamos sin fuerzas. Dice el pasaje, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Estábamos sin fuerzas, arrastrados por la corriente de la inmundicia que el mundo nos ofrece. Y como un pez muerto, corríamos por la corriente del agua, pero sin vida, sin poder alguno para poder oponernos, por ejemplo, a las corrientes propias que el agua, literalmente hablando, proporciona a un pez. Cuando el pez tiene vida puede nadar aún en contra de la corriente, pero sin vida la corriente lo lleva para donde va la corriente. Estábamos sin fuerzas en el pasado. También pensando en el pasado, estábamos sin Cristo. Dice el pasaje, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Todo lo que ahora Cristo significa en nuestra experiencia personal y espiritual futura no existía en aquel tiempo en nuestras vidas. Aquí vemos la pobreza y la desolación de las almas que no son salvas, las almas irregeneradas, destruidas, afligidas, atormentadas. Están sin Cristo las personas. Qué cuadro tan más triste. También pensando en el pasado, estábamos sin las promesas, sin promesas, dice, extraños a los pactos de la promesa. Se dice que hay 30,000 promesas en la Biblia, pero no hay ninguna para aquel cuya mente está sin Cristo, está sin Dios en este mundo. Quizá la única promesa que pudiéramos encontrar para él es que si se arrepiente y cree en Cristo, Dios le perdona y lo recibe como su hijo. Hay preciosas y grandísimas promesas, pero el alma mundana, carnal y sin Cristo, no ve valor alguno en ellas, ni se apoya en ellas. Pensando en el pasado, estábamos sin esperanza. Dice el pasaje, sin esperanza. Qué triste.
careciendo de las promesas, se carece de esperanza. Si no tenemos promesa y nos apoyamos en una promesa, ¿cómo tendremos esperanza? Este es el juicio que Dios hace del caso de ellos, pero ellos no lo veían. Jesucristo dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en aquel tiempo estábamos sin Cristo y por ello no podíamos acudir al Padre de la manera que Él había dispuesto que acudiéramos. Sin Cristo acudimos por medio de Cristo, pero si estamos sin Cristo, ¿cómo pues podemos acudir entonces al Padre? El que no cree, dice la Biblia, ya ha sido condenado. Está sin esperanza. Así estábamos. Pero también, hermanos, pensando en el pasado, estábamos sin Dios en el mundo. Dice el pasaje: sin Dios en el mundo. Este mundo repleto de pecado y de maldad. El mundo que ama, la persona no salva, es un mundo sin Dios. No porque Dios no esté sobre todas las cosas, sino porque Él no lo toma en cuenta para nada, puesto que solamente está inmerso en el mundo del pecado y de la maldad. Pero esto todo es en el pasado. Sin Cristo la persona, sin ser salvo, la persona está sin vida, está sin fuerzas, está sin Cristo, sin las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Su presente es diferente. Dice el apóstol: pero ahora en Cristo Jesús. ¿Ven el cambio drástico? Pero ahora en Cristo Jesús. Pensando en el presente, habéis sido vivificados. El Santo Espíritu de Dios ha infundido en nosotros el aliento de una nueva vida. Vuestros ojos han sido abiertos para ver los misterios y las realidades de las cosas eternas. Las neblinas han pasado y la verdadera luz ya nos está alumbrando. Las promesas antes encubiertas por nuestros ojos ahora están súper claras para nosotros. Cristo se ha convertido en una realidad que lo llena todo. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el apóstol. Pensando también en el presente, no solo fuimos vivificados, sino también habéis sido hechos cercanos. Dice el pasaje: habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Se ha depositado la confianza en Cristo, y aquel que murió, el justo por los injustos, nos ha llevado ya a Dios. Los pecados que hacían separación han sido quitados. Tenemos ahora la unión de la reconciliación con Dios. Ahora, hermanos, hemos sido hechos cercanos. Pensando también en el presente, dice el pasaje: estáis resucitados juntamente con Cristo. En el propósito de Dios estuvimos una vez con Él en la cruz, cuando Él pagó el precio por nuestros pecados, como plan divino. Ahora compartimos su vida y poder por medio de la resurrección.
Él murió por nuestros pecados, pero resucitó para nuestra justificación. Por eso dice el apóstol que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y hermanos, esta es una hermosa promesa, que si uno muere, no se quedará en la tumba. Vamos a resucitar, aunque ahorita solo está en el futuro esa promesa. Para Dios es un tiempo presente, para Dios ya es un hecho, y para nosotros también ya debe ser un hecho, que hemos resucitado juntamente con Cristo. Y no nada más eso, pensando en el presente, ya estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Fíjense, hermanos, ya estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, aunque ahorita estamos todavía aquí. Su última palabra en su vida terrenal fue: consumado es. Y luego ascendió a la diestra del Padre y se sentó a la diestra del Padre. Nuestro bendito privilegio ahora es reposar con Él en la obra cumplida por nosotros. No solo ya resucitamos para Dios, sino que ya para Dios estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, aunque aquí estamos, en esta tierra todavía. Pensando en el presente, dice el pasaje, somos hechos hechura suya. En todo obra Él. Por medio de la fe sois salvos por gracia. Y ello no es de vosotros, dice la Escritura, sino que es un don de Dios. Porque Dios es el que en vosotros está operando el hacer a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ya somos gobernados por Dios. Y si nosotros le permitimos, el Espíritu está obrando y está haciendo y nos está ayudando a nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso, hermanos, la salvación, así la dice nuestro Señor por boca del apóstol Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego, cuando dice aquí el pasaje, leíamos, somos hechura suya, dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es Dios quien nos hace nacer, es Dios quien realiza la regeneración por medio del Espíritu Santo. Dios nos hace hechura suya. Qué hermosas verdades pensando en el presente. En el pasado todo es negrura. En el presente todo es luz y esperanza. Pero todavía tenemos el futuro, nuestro futuro. Dice el pasaje, para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. En este siglo presente hemos visto mucha de la bondad de Dios para con nosotros por medio de Cristo Jesús en su plenitud salvadora, preservadora y saciadora de nuestra vida. Pero en la era venidera seremos testigos de la gloria que ha de seguir cuando el mismo Señor Jesucristo aparezca por segunda vez y cuando todos los redimidos seamos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así regresar con Él para el día del gran juicio. El futuro, hermanos, en el futuro nos augura cosas
hermosísimas. ¿Quién es el que condenará? Pregunta el apóstol Pablo, y él mismo contesta: Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que intercede por vosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. El pasado, hermanos, es todo lo más peor que podamos pensar en una persona no salva. El presente es un cambio drástico de polo a polo, de las tinieblas a la luz admirable. Y el futuro, se quitarán completamente las tinieblas y quedará solo la luz. Dice la Escritura que allá en la ciudad celestial no habrá noche, no habrá sol, no habrá luna que brille en ella, porque el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella. Hermanos, una cosa preciosísima. El futuro nos augura lo mejor. Por eso, hermanos, en el presente no debemos desesperarnos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. En el presente siempre puede haber cosas negativas, a pesar de que estamos en la luz y a pesar de que Cristo es nuestro todo y a pesar de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Aunque hemos tenido un cambio de polo a polo, de las tinieblas a la luz admirable, y ahora las promesas de Dios han cobrado vida para nosotros, todavía el futuro nos auguran cosas mejores que las que ahorita tenemos en el presente a través de Cristo Jesús. En este tema vimos 3 cuadros bien claros de los seres humanos. El hombre sin Cristo no salvo, sin esperanza, sin Dios, sin Cristo, muerto en su delito y pecado, sin las promesas de Dios. El hombre con Cristo, el salvado por Cristo, pero estando en esta tierra. Un cambio maravilloso y grande. Y el hombre con Cristo en el cielo, cuando todo esto pasa. ¿Cuál es el cuadro que debe ser cierto para nosotros? Ustedes estarán de acuerdo conmigo que debe ser cierto el presente y el futuro para nosotros. El presente tiene que ver con la salvación. El futuro tiene que ver con las glorias venideras que el Señor nos da. El pasado debemos recordarlo solo para darle gracias a Dios de una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Qué preparación debemos tener para el futuro? Yo los invito, hermanos, que leamos los versos 6 y 7 de Efesios capítulo 2 para pensar en la preparación que debemos tener para el futuro. Efesios 2, 6 y 7. Leámoslos juntos. Dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo
hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué preparación debemos tener para el futuro? Una real salvación. Debemos tener un dejar el viejo hombre, la vida pasada, pensando en la preparación para el futuro. Porque un día estaremos con nuestro Señor y tenemos nosotros que prepararnos aquí para rendirle buenas cuentas a nuestro Señor como personas rescatadas y salvadas por Jesucristo. Y también como una preparación para el futuro, una fe genuina, esperando que llegue el futuro glorioso de Dios para estar por siempre y para siempre con Él. Esa debe ser nuestra preparación. Nadie puede prepararse si no es salvo. La preparación inicia con la salvación, pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Y luego seguir permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos santifique para poder dejar el viejo hombre, la vida pasada, aquella que nos tenía esclavizadas sin Cristo. Tenemos que hacerla a un lado y vivir esa vida nueva que el Señor Jesucristo nos ha dado. Y tener, hermanos, una fe genuina, que no tengamos dudas, esperando que llegue el futuro glorioso de Dios para estar para siempre con Él en el cielo. Yo pienso, hermanos, dice la Biblia, que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Yo pienso que a veces los hijos de Dios temen a la muerte y a veces no, porque no tengan seguridad de salvación, porque no saben cómo van a enfrentar la muerte, qué van a sentir al estar muriendo. Aquellos que los iban a matar por ser cristianos en el tiempo de la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, estando iban a prender 3 hogueras y rodeados de personas cada hoguera que iban a prender, cada torcha pues allí, ¿no? Rodeado de varias personas, eran aproximadamente como unos 12 personas las que iban a matar, quemadas. Y al primero que le iban a prender era al pastor, con todos los que les tocó estar con el pastor en esa parte. Y le dicen los otros, hermano, si la lumbre de la hoguera es soportable, por favor levante la mano con el puño cerrado. Y sí, pues le prendieron, empezó a incendiar. Cuando ya se pudo ver un poco la lumbre, a un poco antes de morir, él levanta la mano con el puño cerrado. Los demás que todavía no les prendían cobraron fuerza y ánimo, sabiendo que Dios estaba con ellos. Y yo estoy, hermanos, 100% seguro que si Dios permite morir a alguien como mártir, cual esta sea la muerte, Dios le da las fuerzas, el valor y hace soportable eso que le están haciendo para quitarle la vida física. Como preparación debemos tener una fe genuina, esperando que llegue el futuro glorioso de Dios para estar con Él para siempre. A la muerte se le teme porque a veces no se sabe cómo
¿Cómo va uno a morir? Y empiezan los dolores y que ya no lo aguanto y que ya esto y que ni siquiera ya la medicina me quita el dolor y empieza también el sufrimiento para la persona. Y a veces, ¿y cómo más ya cuando esté cercano a la muerte? ¿Y cómo voy a sentir? Decía aquella persona que él nunca iba a poder ser salvo porque dice que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo, dice la Biblia, o tu mano derecha, córtatela, o tu pie derecho también, córtate el pie. Es mejor que entres tuerto, manco y cojo al cielo, y no con tus dos ojos, con tus dos manos y con tus dos pies seas echado al infierno de fuego. Decía él, yo no voy a poderme salvar porque yo una cortadita pequeña soy tan cobarde que aún una cortadita pequeña no tengo valor para hacérmela, menos para sacarme un ojo, cortarme la mano, cortarme. Desde luego, hermanos, que él lo estaba tomando literal, el pasaje no es literal, pero él lo estaba tomando literal. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que a veces una de las razones, quizá haya más, pero una de las razones, el por qué se le teme a la muerte, es porque a veces no se sabe cómo nos va a llegar la muerte, qué tanto dolores o qué tanto sufrimiento nos traerá. No tanto a veces porque se desconfía de lo que nos espera en el futuro. Dice el apóstol, quisiera partir a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Quiero decirles que uno de los hombres que murió con esa esperanza y esa fe y que ni siquiera sintió la muerte, creo yo, fue el apóstol Pablo. Porque él había sido arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le es dado al hombre entender. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni el hombre las puede entender, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Cosas inimaginables tenemos en el cielo. Si solamente ya hubieran probado un poquito de lo que probó el apóstol Pablo, él decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él ya había estado en el tercer cielo, él ya tenía esa experiencia, así que él ya quería irse. Yo creo que para él era una pérdida estar aquí en esta tierra. Dice, pero por causa de vosotros, sé que quizá Dios me siga dejando un tiempo más, pero yo ya quisiera irme. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los que no hemos tenido esta experiencia, pues no podemos decir cómo es el cielo solo como la Biblia nos lo describe, pero no porque ya lo hayamos visto y hayamos palpado algo de las hermosuras de ese lugar allá. Así que, hermanos, en el pasado es todo negrura, el presente es toda luz y el futuro es toda esperanza para los hijos de Dios. Y tenemos que vivir preparados primeramente con nuestra salvación segura, con nuestra santificación, teniendo ese cambio hermoso que el Espíritu Santo nos da, y con esa fe y esa confianza de lo que Dios nos tiene reservados allá en el cielo. Es hermoso. No debemos renegar aquí, no debemos querer, como luego se dice, soltar la toalla, ni correr, ni alejarnos de Dios. Recuerdo cuando el Señor Jesucristo les dijo a la gente de su tiempo, miles de gente lo seguían. Y el Señor, como luego se dice, Él no tenía pelos en la lengua, así que Él podía hablar con toda libertad. Se para y le habla a todos. Ustedes no me siguen porque quieran la salvación que yo vine a dar. La verdad, ustedes me están siguiendo solo porque les doy de comer. Ya le había dado comer a 5,000 y después le dio de comer a 4,000 y ya más gente se juntaba. Ustedes me siguen por la comida que les doy. Trabajen por la comida que no perece,
la comida que a vida eterna nos lleva. Y todos se enojaron, se fueron yendo de uno a uno hasta que el Señor Jesucristo se quedó solo con los apóstoles. Vean la escena, hermanos, miles de gente. Y el Señor les dice: ustedes no me siguen porque quieren la vida eterna, ustedes me siguen porque les doy de comer. Y se van todos. Y se queda solo los apóstoles. Y todavía el Señor Jesucristo regresa a ver a los apóstoles y les dice: ustedes también quieren irse. Bien. Tienen libre albedrío. Quieren retirarse, quieren irse, está bien, sigan aquello. Y el apóstol Pedro, como siempre, parece ser que era el vocero de los demás apóstoles, le dice: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? La preparación en esta vida es estar seguros de nuestra salvación. Permitir que el Espíritu Santo nos santifique y tener esa fe firme de las glorias futuras que nos esperan. Por eso, hermanos, dice el apóstol Pablo, para mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes, fíjense, dice, sobreabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Sobreabundantes. La idea es, hermanos, tener un recipiente lleno y copeteado, pero sobreabundar. La idea es que no solo está copeteado aquello, todavía es como si le pusiéramos cosas por los lados para que se engrandeciera todavía el recipiente. Parece que el recipiente queda en un nivel, pero ese nivel no es suficiente para las bondades y las riquezas que tenemos en Cristo. Tenemos que ponerle un cerco para sobreabundar la capacidad del recipiente. La preparación es tener una fe genuina, esperando que llegue el futuro glorioso de Dios para estar con Él para siempre en el cielo. Cierto, esta preparación inicia con la salvación, continúa con una santificación para rendirle buenas cuentas a nuestro Salvador, pero nos mantiene todo esto una fe, una esperanza de las glorias futuras que nos esperan en Cristo Jesús. Que no haya nada, hermanos, nada, de veras les digo, que no haya nada que nos aparte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía el apóstol Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no es de él. Porque los deseos de los ojos, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo nos ofrece cosas, y algunas cosas pues llamativas, pero nada tienen que ver ni siquiera con un destello pequeño de lo que tenemos en Cristo en el futuro, ni siquiera en el presente. El presente con Cristo es luz. El presente sin Cristo es tinieblas. El presente con Cristo es vida. El presente sin Cristo es muerte. El presente con Cristo es salvación. El presente sin Cristo es condenación. Nada que ver, ni siquiera en el presente, menos en el futuro. El futuro ni escapa de la mente de usted y de mi mente. Por más que pensemos y busquemos lo mejor que pueda existir, nos quedamos sumamente cortos
tal como nos dice el apóstol Pablo. Vi cosas que no le he dado al hombre entender. Es decir, pierdo el tiempo queriéndolos hacer entender las bellezas del cielo. ¿Para qué les pongo a escribir y describir la belleza del cielo? Ni siquiera la van a poder entender. Para no perder el tiempo, solamente les digo que vi cosas que no le he dado al hombre entenderlas, comprenderlas. Antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Yo pienso, hermano, que la mayor pérdida para alguien es iniciar en los caminos cristianos, entregándole la vida a Cristo y luego renunciar a esa vida y volver al mundo. Recuerdo, y yo le platicaba a una hermana que a veces cuando la gente hace decisiones por Cristo, ya en una situación de enfermedad, pues uno no tiene la certeza si la hizo de verdad, si no la hizo de verdad, sobre todo si la persona se muere. Yo les he platicado que allá en Acapulco, cuando fui a visitar a una persona al Seguro Social porque le había pegado parálisis, ella por temor de morir aceptó a Cristo, hizo una oración muy bonita en este caso, pero a los 8 días que fui a visitarla, ella me negó completamente la entrada y me dijo abiertamente: señor Misael, deshago la decisión que hice de aceptar a Cristo allá en el Seguro Social. Y yo no puedo dejar a mis santitos, no puedo dejar, y sí los tenía allí con veladora y todo eso. Era fanática de los santos. Y como yo le había hablado, que una persona que confiaba en las imágenes, que confiaba en los santos y confiaba en todo esto, si no se arrepentía y se apartaba de todo esto y se quedaba solo con Cristo, no podía ser salva, no podía estar en la presencia santa de Dios con Cristo. Entonces, pues ella, y yo inclusive lo único que le pregunté, le digo: señora, pero dígame algo, entonces, ¿por qué hizo usted una decisión allá en el Seguro Social como la hizo? Ella me dijo claramente: porque yo tenía miedo de que iba a morir en ese momento. Y si usted me estaba diciendo que mi esperanza para estar con Dios en el cielo era esa decisión que usted me estaba diciendo, pues yo la hice. Pero como ahorita ya siento que no me voy a morir, vuelvo a mi estado pasado, ¿no? A veces por eso, a veces las decisiones de enfermos así son muy inciertas por eso. Porque a veces uno no sabe si verdaderamente lo están haciendo porque quieren ser salvos o lo están haciendo por miedo, por temor de la condenación solamente. Alguien me preguntaba a mí: ¿y cómo vamos a saber, hermano, cuando una persona hace una decisión verdadera en una situación así? Le digo: es simple, nosotros no vamos a saber, pero Dios sí. Pero es nomás hacer una pregunta: si Dios le mandara la completa sanidad a esta persona en este momento, ¿seguiría a Cristo? ¿Lo amaría? ¿Andaría en sus caminos? Si la contestación es positiva, entonces podemos decir que la persona en ese momento fue salva. Y aunque se muere en ese momento, se va con Dios en el cielo. Pero si la contestación es negativa, si al tener la sanidad física completa la persona se niega a seguir a Cristo, se niega a andar en los caminos de Cristo, entonces su decisión en ese momento no era real, no era verdadera, no tuvo salvación de su alma. Tan simple y tan sencillo. Bendito Dios, te honramos, te glorificamos, porque la esperanza de nosotros, los hijos de Dios, es muy hermosa. En otros tiempos, dice el apóstol Pablo, estaba sin Cristo, ajenos a la vida de Dios y a los pactos de la promesa. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ahora en Cristo Jesús, los que en otro tiempo no teníamos esperanza, ahora habéis resucitado con Cristo. Están sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y nos esperan las abundantes riquezas de su gracia y de su gloria. Grande eres, Señor, para darnos estas promesas.
que son como un bálsamo a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos a que las atesoremos, a que vivamos por ellas. Y que nuestra preparación, desde luego, no puede ser diferente. Inicie con la salvación de nuestra alma. Siga con la santificación de nuestra vida. Y se afiance con la esperanza gloriosa de estar contigo, gozando de las cosas mejores en tu presencia, en las moradas celestiales. Aquí estamos, Señor. No permitas que el enemigo nos ponga dudas o nos ponga trampas y nosotros caigamos en ella y no querramos andar en tus caminos como tú deseas y quieres, pensando que lo que el mundo nos ofrece aún es mejor de lo que tú nos puedes dar y nos ofreces, lo cual desde luego que sería la peor equivocación que pudiéramos cometer. Ayúdanos, Señor, y que siempre te glorifiquemos y que siempre pensemos en el futuro y que siempre pensemos en el momento de que cuando estemos contigo por siempre, por toda la eternidad, ya libres de las aflicciones de este mundo, de esta tierra. No habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor, no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de sol, ni de luna que brille en ella, porque Dios la iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Palabras humanas nos falta para describir estas bellezas, lo que nos espera a los hijos de Dios. Danos fe, danos confianza, Señor, y dependencia en ti, siempre, para vivir contentos, gozosos, pero con paz y con gozo en nuestro corazón. Bendito seas, Padre, en tu nombre pedimos todo esto, Señor Jesucristo, que nos ayudes y estamos ante ti, Padre. Gracias, Señor.